Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, para continuar con nuestro estudio acerca de los 10 mandamientos. Y nos corresponde ver el versículo 15. El versículo 15. Ya estamos en el octavo mandamiento. Hemos ido avanzando uno a uno en el estudio y la aplicación de estos mandamientos a nuestras vidas, en lo espiritual y en lo práctico. Y ahora nos corresponde el octavo mandamiento que vemos acá señalado en el versículo 15. En el versículo 16. ¿Ya? Muy bien, sí, en el versículo 16. ¿El 14 lo vimos en dos partes? Sí. Pero ahora vamos a ver el versículo 16. Después van a saber por qué. En el versículo 16 voy a pedir que por favor leamos todos juntos al unísono el verso 16 que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a hablar de la mentira. Luego, el próximo domingo vamos a hablar de la mentira, y luego el próximo domingo vamos a hablar, ¿verdad?, de el robo y el hurto. ¿Ya? Y vamos a ver que estos dos mandamientos se relacionan íntimamente el uno con el otro. Dice nuevamente el versículo 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por tu palabra, te agradezco porque a través de ella tú nos instruyes, tú nos guías, tú nos desafías. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra encontramos tu propósito y tu voluntad para nuestras vidas, pero también de manera muy práctica cómo tú quieres que nos conduzcamos de manera honrosa, de manera piadosa en este mundo. Ayúdanos, Señor, no solo a entender y comprender cuál es el fin, el propósito, el objetivo detrás de cada uno de estos mandamientos, sino, más importante aún, a ponerlo en práctica. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a considerar ya en realidad me equivoqué, no es el octavo, el noveno mandamiento. Ya, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. El próximo domingo vamos a ver el octavo, que tiene que ver con el robo o con el hurto, que va muy de la mano con lo que vamos a ver hoy, y quiero hoy establecer juntamente este fundamento. Dice una vez más: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Muchas veces esto se traduce o se aplica como no mentir, pero es mucho más profundo que el simple hecho de no decir una mentira. Vamos a aprender y vamos a entender, tanto en este como en el siguiente mandamiento, que hay un principio fundamental, hay un aspecto esencial, una verdad perdurable, que Dios está muy interesado en que nosotros la comprendamos, la asumamos y que vivamos conforme a ese propósito. Hoy en día, el día de hoy, ¿verdad?, es muy necesaria la honestidad. La honestidad el día de hoy es un bien escaso, sobre todo cuando las relaciones entre los seres humanos, entre los hombres, están tan corrompidas por la mentira, por el engaño, por las calumnias, por las difamaciones y por los falsos testimonios. Especialmente un día de hoy en el que se celebra, ¿verdad?, en nuestro contexto territorial, elecciones libres, donde vemos, ¿verdad?, cómo muchos políticos engañan, mienten, difaman sin escrúpulo para sus propios bienes y beneficios egoístas. Vemos, ¿verdad?, cómo no solo en el mundo de la política, sino también en el mundo laboral, muchas veces se miente, se engaña para lograr propósitos. En el mundo académico muchas veces se engaña
para obtener mayor calificación o para obtener también un beneficio o incluso un reconocimiento que no corresponde. Vemos también el día de hoy cómo, ¿verdad?, en los hogares muchas veces se miente, se engaña de manera irresponsable y maliciosa para satisfacer sus propios deseos y anhelos egoístas. Y vemos cómo hoy en día, sin que tú a un niño le enseñes a mentir, ya en su corazón viene con la maldad del pecado. Y le es natural engañar, mentir o simplemente torcer la verdad a su propia conveniencia. Así es que este principio es fundamental, es esencial para nuestra sociedad y también para nuestras vidas. Detrás de cada mandamiento hay un principio, una verdad perdurable, que en este caso el principio fundamental detrás de este mandamiento es el amor a la verdad. El amor a la verdad. Dios nos pide y Dios nos exige como sus hijos que seamos honestos y que no falsiemos ni corrompamos la verdad para nuestro propio provecho egoísta ni para el de nadie. En primer lugar, número 1 en sus apuntes, Jesús mismo nos enseña a decir la verdad. Él mismo, ¿verdad?, según la Escritura, dice y señala que no se halló pecado ni maldad en su boca. No se halló mentira en su boca porque Jesús mismo es la encarnación de la verdad. Él mismo nos enseña con su ejemplo a decir la verdad, aunque esto muchas veces le costó menosprecio, burla y aún finalmente sufrimiento y muerte. Él nos entrega el mejor ejemplo. A veces decir la verdad cuesta y exige esfuerzo de nuestra parte. Siempre va a ser más fácil ocultarla, omitirla, modificarla o cambiarla a conveniencia. Aunque esto, ¿verdad?, no es algo que Dios desea. Dios siempre quiere que hablemos con la verdad, aún hasta la muerte si fuera necesario. Aún si hay sufrimiento o hay persecución, aún si hay dolor o dificultad, siempre un hijo de Dios debe decir la verdad y tener la verdad por delante. A veces mantener la verdad cuesta y exige un esfuerzo. Muchos creyentes como nosotros a lo largo de la historia han muerto por mantener y sostener las verdades del Evangelio y murieron siendo mártires por mantener la verdad de la revelación de la palabra de Dios. Así es que hay que ser valientes para decirla y nunca mentir y buscar la dirección del Señor para no se halle pecado en nuestra boca. Mire lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el versículo 37. Mateo capítulo 5, versículo 37. Estas son palabras del Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte. Y Él señala en el versículo 37, pero sea vuestro hablar, ¿qué dice? Sí, sí. O no, no. Dios nos da la posibilidad de tomar una decisión u otra, de expresar una cosa u otra, pero esto siempre debe ser de manera transparente y honesta. Dice, pues sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y mire lo que dice, porque lo que es más de esto, es decir, el chamullo, ¿verdad?, la verborrea, el tratar de acomodar las cosas a nuestra conveniencia o simplemente manipular la verdad, mire lo que dice, lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede. En distintas versiones se traduce de manera diferente. En la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, dice, lo que pasa de aquí, es decir, lo que es más de esto, viene del maligno. Viene del maligno o del malvado. La Biblia de las Américas traduce, y lo que es más de esto, procede del mal. Procede del mal. Aquí en nuestra Biblia, Reina Valera, ¿verdad?, cuando dice de mal procede, esa palabra mal es la palabra griega poneros.
Poneros significa literalmente algo dañino, enfermo, delincuente, pues implica un carácter malvado, vicioso. A veces esta misma palabra se traduce como diablo o como maligno, dañino, perverso, maligno, malvado o corrompido. Incluso en el Padre Nuestro, cuando a veces se ora, ¿verdad? Líbranos del mal, en algunas versiones se traduce líbranos del malo, o líbranos del maligno, o líbranos del diablo, o líbranos, ¿verdad?, de aquello que nos daña. Por lo tanto, el Señor está hablando acá que cualquier cosa que no sea la verdad correcta, pura y santa, es algo maligno. Es algo que viene no de Dios, sino del diablo. Es más, Jesucristo mismo es la encarnación de la verdad. Por esa razón que este es un buen lema para nosotros. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto viene de la maldad. ¿Ya? Este lema nos ayuda a ser sinceros y leales con Dios, con nosotros mismos y con la sociedad en nuestro entorno. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6, porque como mencioné, ¿verdad?, Jesucristo mismo es la encarnación de la verdad. Juan capítulo 14, el versículo 6, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Él dijo: yo soy el camino y la verdad, así como la vida. Jesucristo es la encarnación de la voluntad de Dios revelada. Él es el Verbo hecho carne. Dios determinó en la creación, pero Jesucristo fue el que la ejecutó y el Espíritu Santo el que la ordenó. Pues en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es el Verbo de Dios, la palabra expresada de Dios hecha carne. Él por eso dijo esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Miren lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 32, un poquito más atrás. En Juan capítulo 8, el verso 32, dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es el que nos da libertad. Y nuevamente vayamos al verso 36 del mismo capítulo. Así que si el Hijo, ahí está con mayúscula y hace referencia directamente a la persona del Señor Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice la Escritura? Seréis verdaderamente libres. ¿Te das cuenta? Jesucristo es la encarnación de la verdad. Por lo tanto, honrar la verdad tal como debe ser, como es honrarlo a Él. Honrar la verdad es honrar al Señor Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad, porque Jesucristo es la encarnación de la voluntad y el plan revelado de Dios a los hombres. Por eso es que nosotros somos discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, porque debemos andar así como Él anduvo, y Él anduvo en la verdad y no se halló pecado en su boca. Andar en la verdad es andar en Cristo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 11. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 11. Dice acá la palabra del Señor. 1 de Juan 2, 3 al 11. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y aquí se nos está dando un mandamiento, ¿verdad?, muy enfático en cuanto a siempre decir la verdad, a no mentir. Miren lo que dice el 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y miren lo que dice: y la verdad no está en él. Ya sabemos quién es la verdad. ¿Quién es la verdad? Personificada, Cristo. Dice que Cristo no está en él. La verdad no está en él, porque si Cristo está en nosotros debemos guardar sus mandamientos. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios
se ha perfeccionado. Cristo es la perfección del amor de Dios, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cristo es la expresión misma del amor de Dios. Y si el amor de Dios está en nosotros y se ha perfeccionado en nosotros, y tenemos a Cristo en el corazón, tenemos la verdad en nuestras vidas, debemos andar en la verdad. Dice, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mira, saltemos al versículo 8. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No hay nada más dañino en nuestras relaciones personales que la mentira y el engaño. Cuando engañamos, cuando mentimos, cuando falseamos la verdad a nuestros hermanos, los estamos aborreciendo. Estamos demostrando, ¿verdad?, que no hay amor en nuestros corazones. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay maldad, no hay tropiezo, dice la Escritura. La mentira, ¿verdad?, es una zancadilla que hace caer en un daño. Dice el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La mentira siempre lleva a la maldad, al engaño, a la caída y a las tinieblas. Así es que andar en la verdad es andar en Cristo. Por el contrario, andar en la mentira es andar en el diablo. Andar en los caminos del diablo. Miren lo que dice Juan. Volvamos a Juan, por favor, capítulo 8. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 8, donde estábamos hace un momento atrás. Juan, capítulo 8, ahora el versículo 44, que dice, vosotros sois, aquí está hablando Jesucristo a los fariseos que estaban ahí a su alrededor, cuestionándolo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, que es el diablo, ¿verdad?, queréis hacer. Y miren cómo describe al diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, lo que es correcto, porque no hay verdad en él. Una vez más dice, no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si andas en la mentira, estás declarando que tu padre es el diablo y no Dios Padre, sino el diablo, porque el diablo es el que está habituado a mentir, en él hay mentira y él es padre de mentira. Si tú andas en el engaño, si tú andas en la maldad, si tú andas, ¿verdad?, en la mentira, estás siguiendo en los caminos del diablo, de la maldad, de Satanás, de aquello que es malo, vicioso, perverso, pervertido, maligno y enfermo. Lo que significa, ¿verdad?, el mal. Por eso es que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede, o del maligno viene, o a la maldad, ¿no es cierto?, representa. Por lo tanto, Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo nos enseña la importancia de la honestidad y de la verdad. Un creyente siempre, siempre y en todos los casos debe decir la verdad. Y aunque duela, sí, aunque duela. Aunque traiga consecuencias dolorosas, sí, aunque traiga consecuencias dolorosas, porque es mucho más terrible y mucho más doloroso el quedar atrapado en la mentira. Siempre debemos decir la verdad. Ya con más de 30 años de experiencia en el ministerio, con 25 años como pastor de esta iglesia, he tenido diferentes instancias en que he tenido que enfrentar, decirle a las personas cosas muy duras y cosas muy difíciles. Pero siempre lo correcto es decir la verdad. Eso de una mentira piadosa o eso de una mentira para no causar daño, eso de una mentirita para no generar dolor, eso en sí es una mentira. Eso es maldad. Eso no se debe hacer. Hay muchas formas de decir la verdad
¿verdad? De una manera amorosa, de una manera gentil y de una manera correcta, sin caer en la mentira. Pero ocultar la verdad de una forma, ¿verdad?, egoísta, porque finalmente es egoísmo. No quiero decirle, ¿no es cierto?, a mi mamá que tiene esta enfermedad porque le va a causar más dolor. Es más doloroso que tú le engañes y que tú le mientas. Un creyente siempre y en todos los casos y en cualquier circunstancia debe decir la verdad, aunque traiga consecuencias. A veces no queremos decirlo solo por un propósito meramente egoísta y carnal, para yo no sentirme mal, o porque tal vez yo no tengo la suficiente valentía de decirle a la persona el dolor o el problema en el que está. Pero ¿sabes una cosa? Siempre la mentira produce daño. En cualquier forma que ésta tenga, produce daño, porque viene del mal. La mentira siempre está contaminada por el mismo diablo, porque él es padre de mentira. Él prácticamente inventó el concepto de la mentira. Él manipula y maneja la mentira en todas sus formas. Y esto incluye no solo minimizar un asunto, como también exagerarlo. La mentira siempre va a ser mentira. Ahora bien, nunca olvidar que la mentira, hermanos, genera daños permanentes. La mentira no es inocua. No hay ninguna mentira blanca, no existe ninguna mentira piadosa o una mentira suave. La mentira siempre es mentira. Si tú estás viviendo una vida fuera de la voluntad del Señor y tratas de aparentar algo que no es vivir una mentira. El ocultar algo que es importante es mentira, y siempre la mentira genera daños permanentes. Al igual que un fósforo. Un fósforo puede ser muy diminuto y pequeño, una cosa muy insignificante, pero en las manos incorrectas o de la forma incorrecta puede destruir bosques y hectáreas por entero. Así la mentira puede destruir grandes cosas, como la amistad de un amigo, como la confianza de tus padres, como la confianza conyugal, etcétera, etcétera. Si se miente a los amigos, a los padres, al cónyuge o a una congregación incluso, se acaba perdiendo la amistad y la confianza. Se acaba perdiendo el respeto y el honor. Después, incluso aunque el mentiroso diga la verdad, ya no se le va a creer, porque ya la confianza se quebró. Para vivir en sociedad y en comunidad es indispensable y fundamental ser sinceros, honestos y siempre decir y andar en la verdad. Para ello debemos esforzarnos con sinceridad, con franqueza amorosa, con nosotros mismos, sin ocultarnos ni ocultar a otros la verdad. A veces uno se miente a uno mismo, a veces uno se engaña a uno mismo, pero nunca olvidemos que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que aunque yo me mienta a mí mismo, eventualmente el fruto se va a evidenciar en mi vida y voy a quedar pillado igual. No podemos engañar y mentirnos a nosotros mismos. Nunca se debe mentir, ni menos adulterar, o como a veces buscamos adornar la verdad para nuestro propio provecho egoísta, o peor aún, para perjudicar deliberadamente o sin intención inclusive a otra persona. Es que no tuve la intención de dañar. Bueno, una persona que cree en un engaño de alguien está siendo dañada. Y nunca debemos, ¿verdad?, caer en esto. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice aquí la palabra del Señor: no mintáis los unos a los otros. Bueno, voy a leer el versículo 5, perdón. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas feas, ¿verdad? Cosas muy feas.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora que estamos en Cristo y que andamos en la verdad, dejad también vosotros estas cosas: enojo, ira, enojo, maledicencia, que es decir algo malo. Esto incluye la mentira, blasfemia, que es cuando decimos algo feo de otra persona o incluso de Dios. Palabras deshonestas, ya aquí claramente es mentira. Una palabra que no es honesta es una mentira. Palabras deshonestas de vuestra boca debemos sacarlas, erradicarlas de nuestras vidas. Por eso dice el 9, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Antes mentíamos y no teníamos cuidado de esa mentira. A lo más nos sentíamos mal si salíamos pillados o salíamos descubiertos. Pero ahora, como hijos de Dios, no tenemos excusa, porque Dios no puede ser burlado. Y Dios nos ordena en su palabra claramente que no debemos mentirnos los unos a los otros. No hay tal cosa nuevamente como una mentira, ¿verdad?, piadosa. La mentira siempre es mentira y genera daños permanentes. Es perjudicial en el contexto de la comunidad como también en nuestras propias vidas. Ni siquiera deberíamos mentirnos a nosotros mismos. Pero a veces nos metemos tanto en la maldad, andamos tanto en el pecado, que nos creemos o nos llegamos a creer nuestras propias mentiras. Estamos ahí a la merced, ¿verdad?, del diablo, del enemigo de la verdad y del evangelio. Hay muchos motivos por los que las personas mienten, y casi siempre nace del egoísmo. Con frecuencia se miente por miedo a decir la verdad porque pensamos que va a traer consecuencias difíciles o dolorosas, pero siempre nace de un corazón egoísta. Siempre me pongo yo como lo más importante, lo más relevante. Cuando no quiero decir la verdad a alguien, aunque sea doloroso, ¿verdad?, yo no quiero quedar mal o yo no quiero sentir el pesar de tener que decirle. Con frecuencia la mentira nace del egoísmo. Como dije, se miente a veces por miedo o por vergüenza de no quedar expuesto, de ser descubiertos. Otras veces para salir de un apuro, para salir del apuro del momento, ¿verdad?, se tergiversa o se manipula la verdad, o para obtener un beneficio injusto. Muchas veces se miente deliberadamente para lograr un propósito, ¿verdad?, injusto. Cuando mentimos sabiendo que hacemos un daño grave, es peor aún y es maldad de corazón. La mentira siempre es dañina. Un cristiano siempre debe decir la verdad, incluso hasta la muerte, si fuera necesario. Que es el supremo testimonio, ¿verdad?, de Cristo en nuestras vidas. El sacrificio vivo que le debemos a nuestro Señor. La verdad de nuestra fe. Nosotros como cristianos tenemos, ¿verdad?, un escudo frente a nosotros. Tenemos una palabra frente a nosotros. Y todo esto nos habla de la fe y de la verdad. La palabra del Señor y la verdad en Cristo son aquellas cosas que deberían identificarnos como hijos del Señor, porque Cristo es la verdad, porque su palabra es la verdad. Miren lo que dice, por favor, el Salmo 15. Un hermoso salmo, ¿verdad?, que poéticamente ilustra acerca de cómo Dios honra y exalta la verdad. Salmo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu presencia? ¿Quién estará en comunión contigo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién estará allí, verdad, en la gloria? El que anda en integridad. Mira qué importante es la integridad, ¿verdad? El estar con una conciencia limpia ante el Señor en todo momento. Y hace justicia. Mira qué importante es la justicia, el hacer lo correcto siempre. Aún si esto nos trae un perjuicio en nuestra vida, un dolor en nuestra vida, siempre debemos mantenernos en lo que es justo y lo que es correcto. Lo correcto siempre será lo mejor.
Y mire lo que dice, y habla verdad. Habla verdad. Y mira cómo lo ilustra acá. ¿Ya? Porque este es un lenguaje poético que está expresando el salmista. El que habla en su, ¿qué dice? Corazón. ¿Cómo es eso? Hablar en el corazón. ¿Será que el corazón, verdad, con sus latidos nos está diciendo algo? No, es una forma poética para referirse a que nuestro hablar exterior nace del corazón. Del corazón nacen los pensamientos y también las cosas malas. De la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Por lo tanto, esto nace del corazón. Él dice, y habla verdad en su corazón, es decir, en su esencia, en su base, el verdadero Hijo de Dios siempre habla con la verdad. Siempre brota de su labio lo que hay en su corazón, que es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Según la Escritura, es Cristo, y también la verdad es su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es. Por lo tanto, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu vida está llena de la palabra de Dios, lo que va a brotar de tus labios va a ser la palabra de Dios, la verdad. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que Pablo aconseja, ¿verdad?, a los creyentes, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Por eso el Señor enseñó que el hombre sabio del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Llénate de la palabra de Dios, para que así tu boca pueda, ¿verdad?, transmitir esa verdad en tu vida. Y habla, dice verdad en su corazón. Y incluso luego lo especifica aún más con más detalle. Dice el verso 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, por decir la verdad, no por eso cambia. Hacen falta hoy en día hombres así, ¿verdad? Mujeres así, que mantengan y sostengan la verdad, aún si esto significa en el daño de uno, en el daño propio. No debemos manipular ni adornar la verdad para nuestra conveniencia. Debemos siempre decir lo correcto. Dice el verso 5 que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. La verdad, decir la verdad, junto, ¿verdad?, con el no robar, van de la mano. Se relacionan de lo mismo, porque tienen que ver con el corazón. Tienen que ver, ¿verdad?, con la honestidad y la franqueza del corazón. Yo no voy a sacar algo que no me corresponde porque no es correcto. Yo no voy a quitar algo de otra persona que no me corresponde porque eso no está bien. Yo no voy a tratar, ¿verdad?, de engañar para quedarme con algo que no es mío, porque eso es mentira, porque eso es engaño, porque eso nace de un corazón egoísta, porque eso es maldad. Eso viene del padre de mentira, que vino a este mundo a hurtar, vino a matar y vino a destruir. La mentira y el robo son cosas que nacen de corazones perversos, pervertidos y corrompidos por el pecado. Un hijo de Dios, un creyente, no debe hacer esto. Y si lo hace, inmediatamente el Espíritu Santo le va a redarguir y se va a sentir mal, se va a sentir pésimo, y así es como debemos sentirnos. Y cuanto antes arreglar cuentas con el Señor. Porque el pecado siempre produce daño en el corazón del ser humano y especialmente en el del Hijo de Dios. Así es que nunca debemos mentir, nunca debemos engañar. Ahora, este noveno mandamiento, que es el no decir falso testimonio contra el prójimo, este noveno mandamiento nos ordena, nos manda respetar la honra de los demás. El mandamiento dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Ya? No hablarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Esto qué significa? Básicamente, que debemos ser los guardianes de la honra y del honor de nuestro prójimo.
La honra es un bien mucho más importante que el dinero y los bienes materiales. Muchas veces hoy en día se da importancia a las herencias, a los bienes materiales, al dinero que podamos tener, pero la honra es el bien más preciado para un hijo de Dios. Todos los hombres tienen derecho a su fama. Por eso no podemos robar o destruir la honra de los demás. Si alguien destruye su honra, la destruye por su propia mano y por su propia boca, pero jamás por boca de otros, ni menos por la boca de un hijo de Dios. Miren lo que dice Zacarías, capítulo 8, en el Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 8. Busquémoslo, por favor. Zacarías, capítulo 8, versículo 16 al 17. Dice: ninguno de vosotros piense mal o maldad, ¿dónde? En su corazón. Nuevamente vemos cómo la maldad del engaño, de la mentira y aún del robo nacen del corazón. Nuevamente voy a leer Zacarías capítulo 8. Ya voy a leer ahora el versículo 16 al 17. Dice: estas cosas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según, ¿qué dice? La verdad, no el prejuicio, no la opinión de los demás, no, ¿verdad?, una primera impresión, sino juzgar según la verdad. Un creyente puede juzgar, debe juzgar, pero siempre según la verdad. ¿Y qué es la verdad para nosotros? La verdad es Cristo y es su palabra. Por lo tanto, siempre debemos juzgar en base a su palabra. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. ¿Qué significa esto? Que debemos juzgar según la palabra de Dios, conforme, ¿verdad?, a lo que es correcto y a lo que trae paz en nuestro entorno. Y miren lo que dice el 17: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No debemos ser juiciosos, no debemos ser prejuiciosos y no debemos llenar nuestro corazón con malos pensamientos de los demás, con maldad en el corazón en relación a otras personas. Dice: ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas, ¿qué dice?, que aborrezco, dice Jehová. Dios aborrece cuando en tu mente y en tu corazón estás pensando mal de otra persona. Cuando en tu corazón albergas prejuicios y maldad en relación a otra persona, eso es algo que Dios aborrece. Aborrece. No te olvides, del corazón salen los malos pensamientos. Bueno, de la misma manera debemos guardar nuestro corazón, dice el libro de Proverbios. ¿Y cómo lo hacemos? Llenándonos de su palabra. Hay muchas formas de destruir la honra de otros. La calumnia, que es exagerar la falta de los demás o decir que han hecho algo malo sabiendo que no es verdad, o, ¿verdad?, decir algo que no corresponde cuando la persona no está presente de manera maliciosa. La calumnia. O la maledicencia o difamación, que es difundir injustamente los defectos ocultos del prójimo. O el falso testimonio, declarando en un juicio algo que no es verdad y perjudicar al prójimo, acomodando la verdad o falseando la verdad a nuestra conveniencia y la de otro. O simplemente el ser juicioso, que consta en pensar mal de los demás. Pensar mal de los demás sin un motivo justo, donde de aquí nacen los prejuicios del corazón. Ser juicioso es algo muy común el día de hoy. Mirar al resto, ¿verdad?, y hacernos una opinión juiciosa en nuestro corazón, ¿verdad?, menospreciando o juzgando sin tener todos los hechos a nuestra disposición, ¿verdad? Eso es maldad de corazón y es algo que Dios aborrece. No debemos hacerlo. Violando el secreto de otros cuando se nos confía, manifestando, ¿no es cierto?, lo que por compromiso debíamos callar. También es una forma de maldad
también es una forma de mentir. No debemos engañar, no debemos, ¿verdad?, aparentar algo correcto si no lo es. No debemos tampoco, ¿verdad?, transmitir a otros, transmitir información que a nosotros no nos corresponde hacerlo. Algo muy práctico que podemos hacer, porque alguna vez te ha llegado alguien con un chisme, alguna vez te ha llegado alguien con una calumnia, alguna vez te ha llegado alguien con un juicio de otra persona que no está presente, ¿sí o no? Probablemente. Algo muy práctico que puedes hacer es solicitar a la persona que está emitiendo un juicio sobre alguien que no está presente, primero, que deje inmediatamente de hacerlo hasta que la persona ausente esté presente, la persona aludida esté en el lugar, para así poder defenderse y dar sus descargos. Ahora, si la persona insiste en el chisme o insiste en la calumnia, ¿qué debemos hacer? Alejarnos de esa persona y dejarla hablando sola. Pero eso es falta de educación. No. Eso es lo correcto. Lo que falta de educación es lo que está haciendo la persona de decir algo que no le corresponde de otra persona que no está presente. Si alguna vez viene alguien a decirte algo de alguien más o de una institución, de la iglesia o de quien sea, inmediatamente dile páralo. No hables más hasta que esté presente la persona. Incluso, si es necesario, dile, acompáñame y vamos a hablar con la persona aludida. O, si la persona insiste, dejarla hablando sola e irse. Alejarse. Porque tú no quieres ser parte de esa maldad. No te olvides que la mentira siempre es maldad y se relaciona con el mismo diablo. ¿Cuánto del diablo quieres dejar entrar en tu corazón? ¿Cuánto del diablo quieres dejar entrar en tu vida? ¿Un poquito o nada? Nada, ¿verdad? Por lo tanto, aléjate de esa persona. Aléjate de esa persona. Esa persona no tiene nada bueno que ofrecerte ni que decirte. Porque eso es chisme, porque eso es calumnia, porque eso es maldad. Eso es maldad de corazón. No te creas que tú tienes la verdad absoluta. No juzgues según tu pensamiento, tu criterio o tus sentimientos. Si vas a juzgar, juzga con la palabra de Dios. Y aún si tu juicio es correcto hacia una persona, cállate y no digas nada, a menos que la persona esté presente. Porque eso es lo que corresponde y eso es lo que es correcto. La verdad, hermanos, es que es muy fácil caer en la mentira si no nos cuidamos, porque esta es engañosa. Debemos además, y tenemos la obligación además de restituir la honra si se da la circunstancia. Dios quiere que seamos de alguna manera como los guardianes de la honra de nuestro prójimo, de la buena fama de los demás. El que destruye esta buena fama peca gravemente. Si el defecto que se descubre o el daño que produce es grave, el que ha dañado la buena fama del prójimo está obligado a repararla. Esto es, a decir públicamente aquello que ha dicho que no es verdad o que ha exagerado. La reparación hay que hacerla igual que cuando se roba algo material. Si tú robas algo que no te corresponde, debes restituirlo. Si tú difamas a una persona, debes públicamente restituirla, diciendo públicamente que lo que tú dijiste no fue 100% ajustado a la verdad. Un hijo de Dios no puede tirar la piedra y esconder la mano. Eso es del diablo, eso es del maligno. Él tira el dardo y se esconde. Un hijo de Dios siempre debe hacerse responsable de lo que dice. Si lo que dice es la verdad, entonces debe estar dispuesto a defender aquella verdad o, si no lo es, a restituirla. ¿Cuántas veces de manera descuidada creyentes lanzan un comentario cuando no está la persona presente, un comentario negativo? Lanza un comentario negativo, prejuicioso, y luego se olvida como si no ha hecho nada. Eso es como andar por la calle pasándose luz roja, generando accidentes y arrancarse del lugar de los hechos. ¿Has escuchado en las noticias cuando una persona genera un accidente, atropella a alguien, por ejemplo, y se da la fuga?
¿Qué te produce eso en tu corazón? A mí me produce rabia. ¿Cómo una persona puede ser tan indecente de mandarse cambiar después de haber causado tanto daño? Bueno, eso es lo mismo que tú haces, o que yo podría hacer si es que digo algo de otra persona injustamente y luego me callo y hago como que aquí no ha pasado nada. Las palabras son como espadas que dañan y que pueden matar, así como medicina también que pueden curar. Las palabras, hermanos, son serias. ¿Por qué? Porque nacen del corazón. Si tú no te puedes reprimir de andar diciendo comentarios de los demás, el problema está en tu corazón. Tienes un corazón lleno de maldad. Y eso no está bien, porque es probable que quizás ni siquiera seas un hijo o una hija de Dios. Porque Cristo es la verdad. Y si Él llena tu corazón, tú debes hablar con la verdad. No andes chismeando, no andes juzgando. No seas prejuicioso ni andes dando juicios de valor sobre otras personas que no están presentes, porque no corresponde. Mejor guarda tu boca, guarda tu corazón, porque la abundancia de palabras nos falta el pecado. Siempre ayudemos a los demás con la verdad y con la corrección genuina. Si se da el caso de algo que corresponde, bueno, el amor nos llevará a decir las cosas con nobleza, a decir las cosas cara a cara, de frente, nunca de espalda. Decir las cosas con verdad y amor es ayudar a nuestros hermanos con la corrección edificante de sus propias vidas. Miren lo que dice Efesios 4:25. Busquémoslo, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si tu hermano está en un pecado, o en un error, o en una maldad, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Callarnos? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos siendo cómplices tal vez de una mentira, o de un engaño, de una maldad. Estamos siendo cómplices de la persona al callar. Si vemos algo que está mal en un hermano, ¿qué debemos hacer? Bueno, ir y con amor decir la verdad en amor. Y reitero, decir la verdad en amor. El mismo proverbio nos dice: mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. Y mira, saltemos al versículo 29 de Efesios capítulo 4. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, en contraste de aquella palabra maldadosa, ¿verdad?, de la mentira o el engaño, en vez de eso, sino, dice, la que sea, ¿qué dice? Buena, para la necesaria, miren lo que dice, la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, es necesario que en algunos momentos nos confrontemos los unos a los otros, como el apóstol Pablo confrontó al apóstol Pedro, ¿te recuerdas allá en Corinto? Por andar simulando. Bueno, es necesario que nosotros en amor nos confrontemos los unos a los otros. Dice la Escritura en Efesios 4, siguiendo la verdad en amor. No andando cortando cabezas, ¿verdad? O simplemente tirándole la Biblia encima a los hermanos, sino en amor, con afecto, con respeto, con honra, buscar al hermano y en privado buscar confrontarle en la palabra del Señor. Mira, hermano, lo que tú dijiste, hermana, lo que usted dijo en esta circunstancia no es correcto. La palabra del Señor aquí nos dice esto, que no debe ser así. Hermana, por favor, no lo haga. Hermano, por favor, deja de hacer aquello, porque no está bien. No estás tratando bien a tu esposa. No estás siendo, ¿verdad?, delicado con ella. Estás siendo amargo con tu esposa. Estás siendo, ¿verdad?, descuidado con ella. Hermana, no desautorice a su esposo en público. Eso no se hace. Eso no es correcto. Usted tiene que estar sumisa a su esposo. Joven, no desobedezca a tus padres. Hónralo, no los menosprecies. No te des vuelta cuando tu papá te dé, ¿verdad?, una orden y hagas así con la cara como que te da lo mismo. Bueno, eso tú en amor, con cariño, con afecto, puedes hacérselo saber a tu hermano para edificarle. Porque si tú no lo haces, si tú fuiste presente de un hecho como esto u otro, ¿verdad?, estás siendo cómplice con ese hermano si es que tú no le confrontas.
y estás engañándote a ti mismo, pensando, bueno, ¿verdad?, que otro lo haga o que Dios trate con su vida. Eso es maldad. Eso es tal como ver una persona recién accidentada en la calle, que la persona que la atropelló se sale arrancando y tú simplemente pasas por ahí, ¿verdad?, como el fariseo, como el escriba, como el que pasó, ¿verdad?, y no quedó atendiendo al buen samaritano. Bueno, debemos edificarnos unos a otros. La edificación es necesaria. Por eso dice la palabra, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Gracia qué significa? Algo que no merecemos, ¿verdad? Bueno, nunca pienses, no le voy a decir nada porque no se lo merece. No, porque si, imagínate lo que si hubiera sido así contigo, si Dios hubiera actuado así contigo, ¿estarías acá? No, ¿verdad? Estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y finalmente, para concluir, nunca olvidemos la advertencia de nuestro Señor Jesucristo ya en Mateo capítulo 12, busquémoslo. Mateo capítulo 12. Grabemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Mateo 12, 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el día del tribunal de Cristo vamos a dar cuenta por nuestros actos, por nuestros hechos, por nuestras obras. Y dentro de estas cosas vamos a tener que dar cuenta no solo por lo que hicimos para recibir recompensa o pérdida. Escucha esto. También de lo que decimos en nuestro corazón, de lo que pensamos en nuestra mente y de lo que expresamos en nuestra boca. Así que aunque tengas un juicio en tu corazón, si ese juicio no es conforme a la verdad, ten cuidado, porque Dios nos va a juzgar aún de las intenciones del corazón. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, te agradezco porque a través de ella somos exhortados, edificados. Gracias porque hemos ido avanzando en estos mandamientos. Gracias porque ya estamos en el 9º, aunque vamos a retroceder en unas próximas semanas más al 8º, pero ya estamos avanzando en este proceso, Señor, de estudio de los 10 mandamientos y estamos casi llegando al final. Gracias, Padre Celestial, porque nos das la oportunidad con libertad y comodidad de poder ser edificados y exhortados en tu palabra. Pero que esto no quede allí, no quede en nuestra mente, sino más allá avance el corazón y aún más, Señor, a nuestra voluntad y a nuestra práctica. Que podamos ser capaces de vivir conforme a tu palabra. Padre Celestial, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga.